¿Cómo están mis queridas alumnas? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la semana número 12. En tal sentido, permítanme compartir la pantalla. En esta oportunidad, el tema trata sobre las ciencias auxiliares de la pedagogía. Tenemos la unidad de competencia a la que aporta la asignatura. Asimismo, los resultados de aprendizaje de la unidad didáctica y, por supuesto, primero comenzamos con un interesante video que se le hace a Paulo Freire sobre la dimensión política de la educación. Tema abordado, profundizados por él sobre las diferencias y las problemáticas que existen al entorno. Mencionaremos entonces la relación que tiene la pedagogía con otras ciencias. Sabemos que la pedagogía en sí, como ciencia, no trabaja sola. En el proceso educativo, en el desarrollo, va a interrelacionarse con otras ciencias como son la biología, la psicología, sociología, asimismo la filosofía y la política. Esta relación se desarrolla dentro de todo este fenómeno educativo, teniendo en cuenta los diferentes intereses de la vida humana. De esta forma se realiza y genera diferentes tipos de relaciones y asimismo diferentes disciplinas que van a aportar mucho, tanto a nivel de materiales como de útiles para la mejor comprensión que se tenga del objeto de estudio. Quiere decir que estas otras ciencias disciplinarias nos van a ayudar para un mejor aprendizaje y una mejor comprensión y utilización y explicación en sí del objeto de estudio. Ahora veremos las fuentes de la pedagogía. Tenemos como fuente de la pedagogía, en primer lugar, para poder expresar esto, tenemos que mencionar esta pregunta, esta interrogante sobre qué relación tiene la pedagogía con las ciencias auxiliares. Y también mencionar, ¿se trata solo de una complementariedad? ¿O también son ciencias auxiliares que hacen, en todo caso, peligrar la autonomía que tenga la pedagogía? Bueno, pues cuando hablamos de fuentes de la pedagogía, nos vamos a remitir a un gran investigador como es John Dewey, que considera dos acepciones sobre el término fuente de pedagogía. Para Dewey tenía como primera fuente la práctica educativa. En sí aborda sobre los diferentes problemas que se dan en la práctica y que van a ser resueltos por la pedagogía, pero siempre con ayuda de las ciencias auxiliares. Mientras que la otra acepción como fuente de pedagogía, Dewey nos menciona que en esta fuente secundaria nos afirma que las ciencias auxiliares van a proporcionar diversos tipos de conocimientos, de contenidos y también de materiales que nos ayudarán pues a solucionar o resolver las cuestiones sobre la práctica pedagógica. Entonces, en la frase que aquí podemos leer, la enseñanza debe ser por la acción y asimismo la educación es la vida, la educación es la vida, la escuela es la sociedad, así es. Ahora abordaremos sobre la autonomía de la pedagogía. Si bien es cierto, en un nivel, la pedagogía se desarrolla o desarrolla todo su trabajo al interrelacionarse con otras ciencias, llamadas también ciencias auxiliares, también podemos hablar acerca de la autonomía de la pedagogía. Y aquí, por ejemplo, tenemos una interesante obra
escrita por John Dewey sobre la experiencia y educación. Dewey nos afirma que la pedagogía, pues, se refiere a que no tiene un contenido intrínsecamente propio. Quiere decir que no es autónoma por su contenido. Sin embargo, durante todo el desarrollo histórico, se ha ido independizando como una disciplina científica. Es decir, ya no solamente queda en el nivel de comprensión, sino que va a tener una autonomía e independencia. Esta autonomía e independencia que va a realizar se da en base al objeto de estudio propio que se va a desarrollar. Y este se desarrolla pues dentro de la práctica educativa. Es decir, donde se van a dar todos estos conocimientos que surgen como parte del estudio. En segundo lugar, veremos lo que corresponde a un video muy interesante sobre la interrogante, ¿qué son las ciencias de la educación? Aquí nos exponen tanto los conceptos como también las ciencias que la conforman y el área laboral. Para ello es necesario que ustedes hayan leído, hayan podido revisar, disculpando la palabra, revisar estos videos que se les está presentando, como el de Freire, como este video desarrollado, para que puedan tener, como siempre, ese conocimiento, información, pero asimismo el pensamiento crítico y reflexivo sobre el tema abordado. Como seguimos hablando sobre las ciencias auxiliares de la pedagogía, no podemos dejar de presentar y de exponer a Jean Piaget. Y aquí en su obra literaria, como es, en este caso, la psicología y la pedagogía. Bueno, definitivamente hemos mencionado a la psicología como una de las ciencias disciplinarias o auxiliares que trabaja muy de la mano con la pedagogía. Y es que la psicología definitivamente estudia la conducta humana y todos los procesos que se dan al interior del ser humano. Y por ende, estos procesos pues están formando parte del conocimiento que también se va a desarrollar en los seres humanos. Ahora mencionaremos sobre la filosofía. La ciencia de la filosofía como tal va a enfocar la problemática en sí, pedagógica, pero al interior de esta problemática que tiene la humanidad. Es decir, porque entre los problemas que se abordaban filosóficamente, tenidos como cruciales, era acerca de poder saber cuál era la esencia del ser humano, del hombre, y el sentido que tenía la existencia como humano que es. Asimismo, también ha sido abordada por otras ciencias que se estudian, como la antropología y la antropología filosófica. Luego, hemos podido ver nosotros, cuando hablamos de la antropología, de que se va a poder estudiar las diferentes culturas que les da la pedagogía. Estas culturas conformadas por diferentes elementos del sistema, en ese caso del sistema cultural, porque recuerden que existe, como están en las imágenes, una interculturalidad, que quiere decir diversidad con características no solamente de rasgos físicos, sino de razas,
sino estamos hablando de todo un conjunto complejo de conocimiento, de tradiciones, de educación. Estamos hablando de valores, de principios, de gastronomía, de danza, cultura, etcétera. Todo esto que contienen los pueblos y que van a ser transmitidos de generación en generación en los diversos temas que se van a ir desarrollando a través de la interculturalidad y la multiculturalidad. Estos son definitivamente, este tema tan interesante es abordado y comprendido por quién, nada menos que por justamente la antropología científica. Y para ello existe un interesante texto elaborado por Teresa Aguado sobre pedagogía intercultural. Ahora, otra ciencia que también se interrelaciona con la pedagogía es la economía. Y la economía definitivamente va a direccionar acerca de especificar cuáles son las necesidades que se requieren en el aspecto financiero dentro del campo pedagógico, educativo de la sociedad. Es así que estas relaciones se dan entre la educación y la producción. Recordemos siempre que a veces se quejan los gobiernos, se quejan los padres de familia y dicen, ay, la educación se gasta mucho. Pero recuerden que la educación no es un gasto, la educación es inversión. Hoy ustedes lo que están estudiando no están gastando, están invirtiendo para que puedan tener un futuro mejor profesionalmente para cubrir sus diferentes necesidades y aspiraciones que tengan como autorrealizaciones personales y profesionales. Otra ciencia que también hemos mencionado es la ciencia de la sociología. Y la ciencia de la sociología va a poder facilitar a la pedagogía, en todo caso, a través de una relación que van a tener en base al contexto social donde se desarrollan. Es decir, se van a poder ver los diferentes roles que hay en los diferentes grupos y clases sociales. Y además que la sociología viene a ser una clave para poder entender el rol que tienen las instituciones educativas respecto a la reproducción en sí o la transformación en todo caso de la sociedad. Dentro de las instituciones educativas se van a tratar muchos casos sociales, como por ejemplo podemos hablar en inicial, abordamos sobre los derechos del niño, el derecho a tener un nombre, a una nacionalidad, el derecho a tener una familia, el derecho a ser cuidado en casos de peligro, a ser alimentado, a tener educación. Todos estos aspectos a ser tratado con cariño, con afecto. Todos estos temas que son dentro de un contexto social son los que se abordan dentro de la institución educativa. Y esto va a permitir que cada alumno vaya teniendo desde pequeño un pensamiento crítico y reflexivo y luego posteriormente al término de una educación básica regular pueda definitivamente con esos cimientos que se han colocado a través de las pequeñas ideas e información va a poder como individuo ayudar al cambio, a la innovación o transformación de la sociedad para bienestar de todos. Tenemos un texto interesante que tiene por título Sociología de la Educación y está escrito por, en este caso, Estebáñez y también por José Pont Vidal. Interesante texto para poder profundizar sobre este tema. Bueno, y de esta manera, mis queridas alumnas,
eh, hasta aquí hemos desarrollado la clase y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Hasta luego, nos vemos.